Bem, buenas tardes. Como foi dito, óbvio, vou falar em português. Meu nome é Jorge Viana, sou presidente da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Atração de Investimentos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer à Casa América por nos acolher e possibilitar esse encontro tão importante e histórico. Queria cumprimentar o senhor ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Héctor Gomes, que está aqui, eu tive o prazer de conhecer. Dom José Luiz, presidente da Câmara do Comércio de Espanha, e conheci ainda há pouco através de um outro amigo, muito amigo, Eduardo Navarro, que me disse que ele produz el Freixenet. E eu falei para ele que acho que ele é um disseminador do amor no mundo. Porque qualquer pessoa que toma um Freixenet, porque está feliz, porque está querendo amar alguém ou porque está querendo fazer amizade com alguém. E eu fiquei muito contente de conhecer o Dom Luiz. Queria cumprimentar também o presidente da COE, diretor da Casa de Américas, Henrique, secretária de Estado de Comércio, Xiana Mendes, um prazer também. A senhora, conheci há pouco tempo no Brasil, a senhora embaixadora da Espanha no Brasil, que nos honra com a sua presença. O senhor embaixador, que foi tão gentil e acolhedor e entusiasta desse encontro, o nosso embaixador Orlando Leite e toda a sua equipe que nos acolhe aqui. E, de modo especial, queria também fazer um registro que estou acompanhado vou chamar de ministro, porque é o nosso vice-ministro Márcio Elias. Ele é secretário executivo e vice-ministro do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Como é normal, o presidente Lula da Silva viaja muito e o vice-presidente sempre assume na sua ausência. E o doutor Elias, o Márcio Elias, é quem vem representando a política, os propósitos da indústria, comércio e serviço brasileiro. E é uma honra ser seu amigo e contar, daqui um pouco, falará conosco. Eu, de alguma maneira, ficaram brincando comigo nessa primeira viagem do presidente Lula à Europa. Eu vou descontrair um pouco, me desculpe. É coisa de brasileiro. E sei que é coisa de espanhol também. E a primeira viagem do presidente Lula para o continente europeu foi para Portugal. Óbvio, tem uma relação histórica, afetiva com Portugal. O Brasil e Portugal têm é a origem da nossa língua, é a origem do nosso país. Eu achei muito bonito o gesto. E lá, numa fala, num encontro empresarial que a Apex ajudou a organizar, eu falei que estava emocionado por conta de ser neto de português, de que alguém, nascido em Aveiro, com 17 anos, foi para a Amazônia brasileira, na fronteira com o Peru e com a Bolívia, e deu origem à minha família. E depois o presidente Lula ficou brincando comigo e com o primeiro-ministro Antônio Costa, falando, não, mas porque eu falei que eu era eleitor do ministro Antônio Costa, porque eu tenho cidadania portuguesa e voto pelo correio. Só que o presidente Lula falou, mas ele também me parece que é eleitor na Espanha. Eu falei, não sou eleitor na Espanha. É que minha companheira é filha de madrilenha com gallego. E eles ficam brincando que onde eu chego, eu tenho parentes. Eu falei, mas não tem como visitar Portugal e Espanha e não encontrar um parentesco, uma afetividade, uma relação. Nós somos de uma mesma raiz, filhos de uma mesma árvore. E eu acho que isso é algo que precisamos adotar definitivamente. Espanha, Brasil, especialmente. Né? E minha companheira, o ministro, tem um pequeno piso, ali em Madre Rio, do outro lado, o lado mais pobre. E esse rio, Manzanares, é afluente do Tejo. E tudo deságua para o mar. Né?
E essas relações são muito importantes, as afetivas e pessoais, para que a gente possa trabalhar. E eu trago aqui, eu tenho uma amizade com o presidente Lula há 40 anos, apesar de aparentar ser novo. Mas eu sou corredor de rua, então tento me manter novo. A última eu encontrei ainda há pouco. Eu encontrei ainda há pouco uma pessoa que está aqui conosco, a luz está muito difícil, que é do País Basco. E a última corrida minha de rua foi em San Sebastián. Fiz 21 quilômetros em 1h50. Então, estou razoavelmente bem conservado, né? A minha relação, então, é pessoal com a Espanha, como é pessoal e afetiva com Portugal. E veja que sorte a nossa. O presidente Lula é o primeiro político, primeira liderança, uma das maiores lideranças do mundo, a ter a oportunidade de governar um país continental como o Brasil por 3 vezes. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. O Brasil, só a Amazônia, se fosse considerado um país, seria o 6º país em área. O Brasil é o 3º país produtor de alimentos do mundo. Perde para os Estados Unidos e para a União Europeia. O Brasil tem recursos, 80% da nossa matriz energética é de energia sustentável. Na hora que o mundo quer fazer a transição para a energia sustentável, nós já estamos. Falta só uma pequena parte. E esse país tão fantástico, tão apaixonante que é o Brasil, ele é a possibilidade de trabalharmos no continente americano e a Espanha e Portugal, a possibilidade de nós trabalharmos aqui no continente europeu e com o resto do mundo. Eu sempre achei que tinha uma coisa que talvez agora, com o primeiro-ministro Sánchez, que vai receber o presidente, o rei, que vai receber o presidente, que tem um carinho muito grande, é mútuo esse carinho, de resolvermos um pouco. A Espanha, eu entendo sempre que é um país que tem um olhar diferenciado, talvez de todos os outros países europeus, pelos laços históricos com o continente americano. A Espanha sempre se faz muito presente. Mas isso não pode significar uma disputa da Espanha e Brasil por territórios ou por relações com outros países. Essa viagem talvez possa selar definitivamente uma relação conjunta da Espanha e Brasil para cuidar, para trabalhar a integração ibero-americana. Eu acredito nisso. Essa viagem é histórica. É a primeira viagem do presidente Lula para a Europa. E a Espanha vai presidir a União Europeia. O Brasil está decidido a resolver encaminhar, depois de 20 anos, o acordo União Europeia-Mercosul. É uma oportunidade histórica, extraordinária. A decisão política do presidente Lula está tomada. Cabe a nós, cada um no seu espaço, trabalhar para que aconteça. Acabei de vir de Bruxelas. Claro que os interesses vão passar por algumas dificuldades. Eu não sei se me farei entender, mas eu aprendi há algum tempo que um bom acordo, que faz uma junção difícil, porque fazer um acordo comercial de existência econômica, o maior bloco econômico do mundo, com 700 milhões de pessoas, com o representante do mundo velho, o mundo que todos nós admiramos, que é o continente europeu, com um mundo que ainda está vindo do nosso continente além-mar, não é fácil. Os interesses vão estar colocados. Alguém perde aqui, alguém ganha ali, mas o interesse comum deve prevalecer sempre. O trabalhar pelo bem comum dos nossos povos, eu acho que é fundamental. E isso pode mudar a geografia econômica do mundo. Eu aprendi que esse acordo só vai sair, e eu acredito que ele vai sair, se todos, olha o termo, se todos que façam parte dele saírem moderadamente insatisfeitos.
Só tem esse jeito. Vou repetir, todos talvez tenham que sair moderadamente insatisfeitos. Aí se faz o acordo. Porque se um quiser ganhar, o outro vai ter que perder. Mas se quisermos dividir os ganhos e as pequenas perdas, que eu espero sejam pequenas, as coisas vão acontecer. Mas eu queria aqui, para não me alongar, dizer que talvez a melhor das oportunidades para um reencontro do continente sul-americano, especialmente, ou latino-americano com a Europa, passa por essa chegada do presidente Lula ao governo do Brasil. O Brasil voltou a ser um país que se reencontra com a democracia, depois de anos difíceis, muito difíceis. O Brasil está há 6 anos que não vai na África. O Brasil estava há 7 anos que não tinha uma reunião, uma cimeira, como chamam os nossos irmãos portugueses, há 7 anos sem fazer uma reunião que fazia anualmente para tratar de interesses comuns. O Brasil está ausente da Europa. O Brasil está ausente do mundo, mas agora o Brasil voltou. Essa é uma decisão de voltar para ser parte da solução. E quais são os desafios do mundo hoje? O maior desafio é a crise climática. Eu sou engenheiro florestal. Eu acompanho, eu trabalhei com Chico Mendes na Amazônia há 38 anos atrás. A crise climática é algo muito sério. Impõe a transição energética, impõe uma descarbonização das empresas, das economias, impõe um outro padrão de produção e consumo. E poucos países do mundo têm condição de fazer o enfrentamento dessa crise climática como o Brasil. Porque o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, tem uma matriz energética extraordinária, tem o biocombustível, tem o etanol, para fazer a transição também no transporte. E o Brasil, essencialmente, é um grande produtor de alimentos. Veja só, tem matéria-prima, produção de alimentos, energia abundante, e certamente, diferente até do conjunto do mundo, o desafio para o mundo é muito complexo, mas para o Brasil é um pouco mais fácil. E acho que a formação de blocos como a União Europeia, com o Mercosul, pode ajudar a somar isso. Enfrentar o problema da fome, da escassez de água, trabalhar a transição da descarbonização do planeta e, essencialmente, preparar um pouco nossas comunidades para viver essa evolução da tecnologia. O mundo chegou na revolução tecnológica, na era dos dados, sem estar preparado para isso. Aqui a Europa vive inflação, o desemprego. E como vamos fazer uma automação geral da nossa sociedade sem ter resolvido questões básicas de direito à moradia, de direito à comida, ao trabalho? Então, eu encerraria dizendo aqui que talvez o destino nos possibilitou um momento muito especial, uma bela oportunidade. E devo dizer, a Espanha é o terceiro país com mais investimento direto no Brasil. Nós somos muito gratos às empresas que estão aqui representadas por fazerem isso em tempos difíceis, sem acolhimento. Mas agora, eu falo como presidente da Apex, estou aqui acompanhado do representante do ministro da Indústria, Comércio e Serviços. O Brasil quer ampliar sua industrialização, quer voltar a ser um país industrializado, quer aproveitar melhor suas matérias-primas e não quer fazer isso sozinho. A Espanha tem sido um grande parceiro nosso, em tempos difíceis. E eu espero que possa se beneficiar e nos ajudar a viver esses tempos de bonança, esses tempos novos que o Brasil espera viver no governo do presidente Lula. Então, minhas palavras aqui são de que há uma mudança. Eu acompanhei o presidente Lula na viagem à China, nosso maior parceiro comercial, nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, e na Argentina, Uruguai, no Mercosul, que é o nosso vizinho, o nosso parceiro comercial mais importante. E estou acompanhando nessa viagem aqui. Em perto de 100 dias, pouco mais de 3 meses, o presidente Lula já chegou com a diplomacia presidencial
de volta para a Europa. E acho, sinceramente, que a Espanha e Brasil têm um trabalho extraordinário a fazer. Eu, como presidente da Apex, eu queria pôr um desafio aqui, que se nos tempos difíceis a Espanha deixou o mundo inteiro para trás e se credenciou como terceiro país com investimentos no Brasil, eu espero que agora a gente possa avançar ainda mais, especialmente quando se está como uma questão central do governo do presidente Lula a formalização, a eficácia do acordo do Mercosul com a União Europeia. É essa palavra que eu trago aqui de agradecimento pelo acolhimento e de celebração de algo que eu tenho muita confiança que vai acontecer nesses próximos anos, nesses próximos meses, com a chegada do presidente Lula ao governo do Brasil. Eu sei que a Europa tem muitas dificuldades, mas eu tenho certeza também que, juntos, unidos, especialmente Brasil e Espanha, nós vamos vencer todos os desafios que o mundo vive hoje e, especialmente, fazer com que a relação dos nossos povos possa ser parecida com a minha, pessoal, que entrelaça Tejo com Manzanares, que entrelaça Portugal, Espanha e Brasil. Muito obrigado. Muchas gracias, presidente. Seguidamente tenemos el honor de contar con las intervenciones de los ministros que nos acompañan. Invito a tomar la palabra en primer lugar al ministro de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España, don Héctor Gómez. Muy buenas tardes. En primer lugar, querido ministro de Brasil, secretaria de Estado, presidente de la Cámara de Comercio, presidente de la COE, querido presidente de Apex también, cuerpo diplomático, querido Enrique, gracias por darnos acogida esta tarde y a todos los aquí presentes, empresarios que participan en este encuentro empresarial España-Brasil. Desde luego, estos primeros meses del gobierno de Lula han provocado un nuevo escenario, un nuevo marco de relaciones y, por lo tanto, abre un nuevo escenario de oportunidades también. Desde luego, desde el Gobierno de España, que preside nuestro presidente Pedro Sánchez, en un marco de oportunidades también en los próximos 6 meses con la presidencia europea. El componente económico y empresarial de nuestras relaciones es prioritario para nuestro Gobierno y en el inicio de esta nueva etapa queremos seguir estando cerca de Brasil. Con este propósito, el pasado 30 de marzo, el Ministerio que represento a través del ISEX, que forma parte del cuerpo de la Secretaría de Estado de SIANA, España, Exportación e Inversiones, organizó en Sao Paulo un exitoso encuentro empresarial. Por lo tanto, el objeto es dar continuidad a este impulso de relaciones entre España y Brasil. Y destaco también la voluntad que el propio ministro de Transportes del Ejecutivo del presidente Lula expresó sobre seguir contando con la participación de empresas españolas para abordar la ambiciosa agenda de desarrollo de infraestructuras, equipamientos públicos del actual Gobierno. Brasil, como un destino preferente de nuestra inversión directa en Iberoamérica y en el mundo, juega un papel estratégico. En ese sentido, Brasil es el segundo mayor inversor productivo internacional, de acuerdo con los datos del Banco Central de Brasil, con un stock bruto en 2021 de 60.259 millones de dólares. Las empresas españolas, empresas ya hispano-brasileñas, estáis presentes en todo el ámbito de la economía, desde la telefonía móvil, la seguridad, la banca, en todos los ámbitos. Y eso, desde luego, los aeropuertos, habla muy a las claras de la voluntad también de seguir dando continuidad y seguir impulsando ante las oportunidades de las que hablaba en un primer momento. En este último ejercicio, precisamente en 2022, ha sido un año récord en nuestro comercio bilateral reciente, con unas exportaciones españolas hacia Brasil que han crecido en casi un 40% respecto al año anterior, alcanzando los 3.600 millones de euros. Por tanto, Brasil es para España un destino cada vez más importante para nuestras exportaciones,
con productos muy diversificados como los combustibles, bienes de equipo, abonos y productos químicos. El dinamismo de las relaciones comerciales es aún más espectacular si analizamos nuestras importaciones procedentes de Brasil, que prácticamente se han doblado en 2022 hasta alcanzar el máximo de los últimos 23 años, más de 9.000 millones de euros. A la hora de acercar nuestros mercados, contamos con una herramienta excepcional. Hacía mención el presidente de APEX al acuerdo de Mercosur y tenemos la obligación de impulsar en los próximos meses definitivamente el acuerdo, seducir también y intentar convencer de las bondades y de la imperiosa necesidad de sellar el acuerdo lo antes posible a los diferentes países o algunos países que han mostrado interés en determinados temas, pero desde luego la apuesta por el medio ambiente, la defensa y también por el impulso de las relaciones creo que queda bien clara en lo estipulado y negociado ya durante mucho tiempo entre todos los países que participan. Me gustaría destacar que, según las estimaciones realizadas, el acuerdo tendrá un impacto económico netamente positivo para ambos bloques. Por lo tanto, no hay duda alguna de que es bueno y que durante los próximos meses, también con el liderazgo de Pedro Sánchez, deseamos certificarlo y que sea una realidad. Pero es que los beneficios de este acuerdo no serán solo comerciales, sino también sociales, laborales y medioambientales. Especialmente tenemos interés en la potenciación de las mejoras en el espectro del mercado de trabajo. Creo que es una oportunidad que no debemos desaprovechar. El comercio no es un juego de suma de ceros, es un instrumento que, articulado a través de reglas transparentes y justas, permite crear prosperidad compartida. Y en ese trabajo está trabajando de manera segura y decidida el Gobierno de España. Impulsar este acuerdo constituye una de las grandes prioridades de la presidencia europea del presidente Sánchez, en la presidencia española en el Consejo de la Unión Europea. Y a partir de ahí, con el convencimiento que trasladaba con anterioridad, al sellar definitivamente el acuerdo, ganaremos todos. La celebración de la cumbre en julio en el Foro de la Sociedad Civil, el Foro Empresarial y el Foro Político será un momento clave para acelerar definitivamente la conclusión de este acuerdo. No quiero finalizar mi intervención sin reafirmar que queremos que siga avanzando la integración de Brasil en el mercado internacional, en el mercado europeo y especialmente con España, reduciendo obstáculos al comercio y a la inversión, adoptando políticas que den certidumbre y estabilidad, creando empleo sostenible, mejorando la cohesión social, protegiendo el medio ambiente y luchando contra el cambio climático. Cumpliendo todos estos parámetros, se hace muy difícil pensar que no podamos sellar y alcanzar un acuerdo que vertebre relaciones de presente y de futuro de manera estable, segura y próspera. Sin más, y deseando que esta cumbre sea de éxito, este encuentro empresarial sea de éxito, van a seguir contando siempre con el respaldo del Gobierno de España, con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que cuenta con una gran embajadora, con nuestra secretaria de Estado de Comercio también, así que a vuestra entera disposición, con el deseo de que sea lo más productivo este encuentro. Muchísimas gracias, buena tarde. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, tiene la palabra el ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicio en funciones de Brasil, excelentísimo señor don Márcio Elias Rosa. Muito boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um privilégio, uma honra, prazer estar na presença de todas as senhoras, de todos os senhores, falando em nome do Ministério da Indústria, Comércio e Serviço, do desenvolvimento da indústria, comércio e serviço do Brasil, como o meu colega Jorge Viana já deixou claro, quer dizer, o vice-presidente da República é o ministro também titular, e eu sou o vice-ministro, o secretário executivo, que acabo por assumir as funções e a representação do Ministério e o dia a dia do Ministério, muitas vezes, porque ele acumula os cargos, não é, de vice-presidente e de ministro de Estado. Quero fazer uma saudação e um agradecimento especial pela acolhida e também pelas palavras, cumprimentando pela oração, o ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Héctor Gomes, cumprimentar o presidente da Câmara de Comércio da Espanha, Dom José Luís Bonet, cumprimentar Dom Antônio
Garamendi, presidente da CEOE, correto? Cumprimentar o diretor da Casa de América, Henrique Oieda, que nos acolhe, a eminente secretária de Estado de Comércio, Tiana Mendes, que morou no Brasil, não é? Cumprimentar também o embaixador Orlando Leite Ribeiro, prestar a minha homenagem, e prestar uma homenagem especial para a embaixadora da Espanha no Brasil, que já conquistou a todos lá na Esplanada com sua diplomacia tão delicada, sincera e eficiente. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, me disse: Márcio, converse com a embaixadora, esteja com ela, né? Porque nas audiências que manteve com a senhora, as discussões foram muito produtivas. Minhas senhoras e meus senhores, rapidamente, trago boas notícias. Como já foi dito aqui, o Jorge Viana disse, falando sobre a presidência da Apex, o Brasil voltou. E o que é que significa propriamente o Brasil voltou? Eu digo que eu trago boas notícias porque o presidente Lula, em pouco mais de 100 dias de governo, já empreendeu uma mudança significativa nas relações internacionais, isso é visível, notável, mas, sobretudo, já nos encaminha para um outro modo de gestão pública compromissada com alguns resultados muito efetivos. O resultado evidente é de que o Brasil precisa voltar a crescer. O desenvolvimento econômico precisa ser uma realidade no país. Mas esse desenvolvimento econômico almejado, buscado, ele está aliado com o desenvolvimento social, com a inclusão, com a economia verde, com a descarbonização, com a adoção de políticas consentâneas com os nossos tempos. Essas políticas consentâneas com o nosso tempo exigem, para o Brasil de hoje, para o Brasil que o presidente Lula encontrou, mudanças estruturais importantes. E aqui é que estão as grandes e boas notícias. Em menos de 100 dias, há uma reforma tributária, e eu falo para todos os empresários e empresárias que investem no país e acreditam no Brasil, uma reforma tributária que eu diria que já não é mais do governo executivo, ministro, já é do Congresso, já é consensuada. Todos já debatem e reconhecem a necessidade de fazermos a reforma tributária. Quem investe no Brasil sabe que o Brasil vive, infelizmente, uma parafernália tributária. Há uma legislação tributária, muitas vezes, incompreensíveis. Eu sou advogado por formação. O vice-presidente da República, que é médico por formação, gosta de brincar comigo, dizendo o seguinte: a melhor e mais rentável profissão é a de advogado tributarista no Brasil. Porque quem atua no setor privado no Brasil sabe que há uma legislação municipal, uma legislação tributária estadual, uma legislação federal, quando não há outras normas ambientais ou um risco grave de judicialização. Sem citar os nomes, mas só referindo, um grande amigo meu outro dia me consultou, porque, ministro, lá no interior do estado de São Paulo, em Araraquara, um grande grupo empresarial da Espanha, mas uma referência empresarial, estava prestes a realizar um grande investimento, eis que surge uma questão judicial para ser resolvida, e aquilo significa um grande embaraço, e porque ninguém é obrigado a correr riscos, dificulta a concretização dos investimentos. O Brasil mudou. A reforma tributária é uma realidade e ela sairá. O IVA, o Imposto de Valor Agregado, vai substituir outros 5 impostos que já existem no país. Dentre eles, o IPI, o Imposto sobre a Propriedade Industrial. O IPI é o imposto que mais sacrifica a nossa indústria lá no país. Quem mais recolhe tributo é o setor industrial. Logo, o Brasil, que sofreu uma desindustrialização precoce,
e ela é precoce porque não migramos para serviços, nós simplesmente abandonamos o parque tecnológico e não abrigamos mais investimentos em pesquisa e em tecnologia. Logo, o Brasil, que tem este quadro, mantém até hoje uma carga tributária injusta, sobretudo para quem produz. A reforma tributária é um grande avanço para quem investe e acredita no país, como a Espanha tem feito ao longo dos anos. A segunda boa notícia é que também já está pronto e está lá na pauta do Congresso Nacional como eu vou falar, eu espero que o tradutor não brigue comigo, de um projeto de arcabouço ou ancoragem fiscal. O que é isso, né? É a lei de responsabilidade fiscal, novos marcos para controle de gastos do governo, para que o governo não realize a despesa pública além daquilo que arrecada, elevando com isso o risco e taxas de juros e dificultando a política monetária. Ok? Este projeto também está pronto e já foi encaminhado para o Congresso Nacional e nós teremos a aprovação. A boa notícia é também, na linha do que disse Sua Excelência o Ministro, o desejo sincero do governo de que tenhamos uma finalização no acordo União Europeia-Mercosul. O presidente Lula tem dito que gostaria de finalizar as tratativas até o mês de julho. É difícil, mas a Espanha, ao assumir a presidência da União Europeia, nos dá muita esperança de que, se não for em julho, que seja ao longo do segundo semestre deste ano, a concretização do acordo. É fundamental que tenhamos, como disse o Jorge Viana, a correção de alguns equívocos ou de algumas propostas e de pretensões, mas o ajuste sairá. É fundamental que saia, porque o Brasil quer ser a porta de entrada para a América do Sul, para a União Europeia, como nós reconhecemos a Espanha, desse modo, como a porta de entrada para a União Europeia, para o Brasil e para os investidores brasileiros. A outra boa notícia é de que nós estamos investindo seriamente nesse desenvolvimento sustentável e numa que nós chamamos de neoindustrialização no Brasil, e não a mera reindustrialização, que busca, como já foi dito, o desenvolvimento sustentável, economia verde, descarbonização, transição energética. E o presidente Lula editou, há pouquíssimas semanas, um programa de apoio ao desenvolvimento de semicondutores, à indústria de semicondutores, né, tema dificílimo, e também para a indústria de placas fotovoltaicas, um programa de incentivo a esses dois setores essenciais para o desenvolvimento. Nós, lá no Brasil, trabalhamos ainda com o desejo sincero de que a Espanha esteja conosco no desenvolvimento de um plano, de um programa de governo para a chamada economia digital. A transição para a economia digital é um dos pilares dessa fase que nós estamos chamando de neoindustrialização. É a automação, é a inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas. Tudo isso o Brasil carece, o Brasil precisa e gostaríamos de contar com o apoio da Espanha. É evidente que há outros tantos setores, mas esses já são bastante conhecidos das senhoras e dos senhores, os setores de telefonia, infraestrutura. O Brasil precisa reduzir o seu custo interno, custo de logística, chamado custo Brasil. Nós precisamos investir nas concessões de serviços públicos, nas parcerias público-privadas. A ordem, a orientação de Sua Excelência, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é de que façamos e façamos imediatamente, a partir também de algumas máximas, de alguns princípios. Um deles, de que não haverá jamais nesse governo decisões surpreendentes para o mercado. Não se toma decisões na calada da noite, sem o diálogo, sem a concertação, sem a mesa de negociação. O diálogo, a conversa prévia, a transparência, a estabilidade política, a estabilidade econômica e a segurança jurídica são metas que nós precisamos buscar cotidianamente. Portanto, agradecendo a acolhida de todas as senhoras e de todos os senhores. O presidente Lula
em poucos minutos estará aqui conosco, ministro, e trará outras tantas boas novas. Mas eu, desde já, sou grato pela acolhida que nós recebemos, a PEX e o Ministério. Mas gostaria muito de reencontrar cada um dos senhores e das senhoras lá no Brasil. Ou então, que recepcionem empresários brasileiros aqui na Espanha. Nós queremos muito e precisamos muito, porque estaremos mais fortes se estivermos mais próximos. Muito obrigado a todos. Muchas gracias, obrigado, señor ministro. Vamos a dar paso seguidamente a una mesa redonda sobre casos de éxito de empresas españolas en Brasil, que la secretaria de Estado de Comercio, doña Siana Méndez, ha tenido la amabilidad de ofrecerse a moderar. Invito a la secretaria de Estado y a los integrantes de la mesa, Jesús Martínez Castellanos, CEO LATAM del Grupo MAPFRE, Eduardo Navarro, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Grupo Telefónica, y Mario Ruiz Tagle, consejero delegado, CEO de Iberdrola España, a acompañar a la secretaria de Estado en el estrado. Es un privilegio contar con ellos y queremos agradecer su disponibilidad para acompañarnos en el panel. Cedo ya la palabra a la secretaria de Estado para que conduzca esta mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Se oye bien, ¿no? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, muy bienvenidos a todos, autoridades, amigas, amigos, representantes de empresas. Permitidme primero dar las gracias a Casa de América por cedernos el espacio para un evento tan importante como el de hoy. Y en este panel que comenzamos ahora, que tendrá una duración flexible, porque cuando venga ya el presidente tenemos que ir cortando, pero vamos a hablar de las experiencias de 3 grandes empresas españolas presentes en Brasil desde hace 25 años o incluso más. Tenemos con nosotros a Jesús Martínez Castellanos, consejero delegado de MAPFRE para LATAM. Buenas tardes, Jesús. También Eduardo Navarro, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Grupo Telefónica, además presidente del Consejo de Administración de Telefónica Brasil, y a Mario Ruiz Tagle, consejero delegado de Iberdrola España. Bueno, bienvenidos los 3. Y antes de empezar me gustaría presentar muy brevemente el posicionamiento de las 3 empresas en Brasil, que nos da un reflejo, una imagen muy buena de lo que es la inversión española en este país. MAPFRE cumple en este año su 90 aniversario, llegó a Brasil en 1992, o sea, hace más de 30 años, y actualmente Brasil es el segundo mercado en importancia, el 17,3% de las primas del negocio, y una posición especialmente fuerte en el sector agropecuario, que además posiblemente en expansión, ¿no? MAPFRE Brasil cuenta con unos 3.000 trabajadores y además de la actividad empresarial ya mencionada, también su actividad de impacto social a través de la Fundación MAPFRE es muy importante. 9 millones de beneficiados en el año 2022 con actividades en la promoción de la salud, en la educación, la formación profesional, la seguridad vial también. Por su parte, Telefónica Vivo, que es como Telefónica instrumenta su participación en el mercado brasileño, comenzó su andadura en Brasil en 1998, pues hace 25 años, a través de la adquisición de Telespa, que era Telespi, bueno, que era la empresa estatal de telecomunicaciones del sistema Telebras. Y tras 25 años de operaciones en Brasil, Vivo lidera el proceso de transformación digital en el país, juega ese papel de auténtico hub digital, ofreciendo a los clientes servicios en muchísimos ámbitos relacionados con la digitalización, pero desde el entretenimiento, deportes, educación y salud. Y hoy por hoy Vivo cuenta con 112 millones de clientes, lo que le convierte en la primera operadora de la región latinoamericana. Y finalmente Iberdrola, que trabaja con Brasil desde 1997 a través de Neoenergía. En 2017 adquiristeis participación mayoritaria de Neoenergía y os convertisteis también en un operador líder en el sector eléctrico en la región latinoamericana. Dais servicio a 16 millones de clientes, 5 gigavatios de capacidad instalada en Brasil, aproximadamente generando 120.000 empleos tanto
directos como inducidos, y habéis recibido además numerosos reconocimientos que merece la pena mencionar en el plano del buen gobierno corporativo, ¿no?, y la sostenibilidad, porque formáis parte ya por 3 años consecutivos del índice de sostenibilidad corporativa de la bolsa brasileña. Voy a comenzar por Jesús, por Mapfre. Mapfre, decíamos, ha sabido encontrar cómo consolidar una red de comercialización de seguros en el mercado brasileño, de asistencia también a los clientes. Sois una de las empresas líderes, decíamos, en el sector del riesgo en el país, ¿no? Y quisiéramos saber cuáles son las perspectivas que tenéis del mercado, si existe potencial de expansión y en qué actividades se encuentra ese potencial. Muchas gracias, Siana, autoridades, queridos amigos y amigas, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, ¿no? Efectivamente, el potencial, Siana, que comentabas del mercado asegurador en Brasil es enorme, ¿no? Toda la información disponible así lo avala, ¿no? El indicador que mide el potencial asegurador, normalmente la comparativa entre mercados que se utiliza es el de primas entre Producto Interior Bruto. En Brasil es del 3,1%, en España, por ejemplo, es del 5,5%, la media mundial es del 7% y los países de la OCDE, quizá con quien deba compararse Brasil, es del 9,1%, ¿no? Por lo tanto, diferencia importante. El Servicio de Estudios de Mapfre determina 2 indicadores más que establecen ese potencial asegurador. Determina lo que es la brecha de protección aseguradora, que es la diferencia entre el mercado potencial a asegurar y lo que realmente está asegurado. En Brasil esa brecha de protección es del 60%, en España es del 35%, por hacer una comparativa. Y también medimos un índice por mercado de potencial de más de 100 mercados y Brasil está siempre entre los 10 primeros, ¿no? Por lo tanto, el potencial es enorme. Yo me gustaría aprovechar este momento para recordar la importancia que tiene el sector asegurador en los países y cómo ayuda o cómo puede ayudar al desarrollo económico, ¿no? En primer lugar, el seguro es un mecanismo de reducción del gasto público. En aquellos mercados, en aquellos países, por ejemplo, donde el seguro del automóvil es obligatorio, todos los accidentes de tránsito, el gasto que se genera en asistencia sanitaria está cubierto por las compañías de seguros. En aquellos países donde el nivel de penetración del seguro de automóvil es bajo, en Brasil está en torno al 34% del parque automovilístico asegurado, pues hay una buena parte de ese gasto sanitario que tiene que cubrirlo el seguro social, ¿no? O el desarrollo del seguro de salud privado, como alivia también pues el gasto de los seguros sociales, ¿no? Comentaba Siana, ¿no?, la importancia del seguro agrario, ¿no? Y primero por la importancia que tiene el sector agrario para Brasil, ¿no? Te pongo un ejemplo. El año pasado hubo un siniestro, pues hubo una sequía a lo largo de la cuenca del río Paraná. Fue la sequía mayor en los últimos 100 años, ¿no?, en toda la zona, ¿no? El sector asegurador pagó más de 9 billones de reales en indemnizaciones y salvó la campaña de soja, que se perdió prácticamente, ¿no?, gracias a esas coberturas aseguradoras. Mapfre, por ejemplo, le supuso 3 billones de reales, ¿no? Por lo tanto, una importancia enorme en determinados sectores productivos. Por supuesto, también el sector asegurador suele ser, en los mercados más avanzados, el primer inversor institucional, el más inversor a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, una estabilidad financiera también grande. El potencial de Brasil del mercado es claro, y es verdad que es necesario pues tener un marco regulatorio, tener pues unas políticas públicas que fomenten y desarrollen el seguro, que estamos convencidos pues que se van a dar en los próximos años. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús. Y siguiendo con Telefónica, Eduardo, 25 años ya en el país, la empresa. Es mucho tiempo para ver la transformación del país, ¿no? Pues habéis sido testigos privilegiados en una era, además, 25 años de profunda transformación y en el plano de la digitalización, el desarrollo de la telefonía. ¿Cómo podrías valorar la experiencia de Telefónica en el país en esos 25 años? ¿Cuáles son los principales también factores de atractivo de Brasil frente a otros mercados, quizá del entorno? Gracias, secretaria. Pues buenas tardes a todos. Soy un poco sospechoso, ¿no?, para hablar de Brasil, porque es un poco mi país, ¿no? Pero como llevo ya muchísimos años aquí en España, lo intentaré hacer con la máxima independencia. O sea, también llevo
Telefónica lleva 25 años en Brasil, llevo prácticamente 25 años en Telefónica, con lo cual soy testimonio de prácticamente todo ese tema. O sea, Brasil nos aporta una serie de dimensiones. La primera, escala. O sea, hay muy pocos países, pero muy pocos países que pueden decir que tienen más que 200 millones de consumidores, que tienen una democracia, que tienen valores occidentales. O sea, hay muy pocos países, ¿no?, así en el mundo. Y la verdad, eso nos permite tener en Brasil una compañía que tiene 112 millones de clientes. O sea, tiene que haber muy pocas compañías en el mundo que dicen, en este país tengo 112 millones de clientes. O sea, clientes de móviles, clientes de fibra. El año que viene terminaremos en Brasil con 29 millones de clientes de fibra, o fibras pasadas. Nuestro presidente siempre dice, ¿no?, que España tiene más fibra que la suma de Alemania, más de Reino Unido, más Italia, más Portugal. Y llegará un momento que no está lejos que yo le diría a él, pero Brasil tiene más fibra que España. Por una cuestión meramente demográfica, ¿no? O sea, porque hay más casas, ¿no? No por otra razón. Porque España ya va a estar todo pasado por fibra, pero es un país que trae mucha escala. Es un país que nos proporciona mucho crecimiento. O sea, en un mundo donde el crecimiento es una escasez, pues estamos creciendo en Brasil, pues, doble dígito. O sea, que es bastante, ¿no?, bastante positivo en todos los servicios, en Internet, en servicios adyacentes. Nos aporta mucha innovación. O sea, Brasil es un país de población joven, idade promedia de 33 años. Nuestra operación en Brasil tiene una plantilla que tiene una edad media de 35, 36 años, es bastante joven. O sea, la cantidad de colaboradores nuestros en Brasil que son nativos digitales ya es bastante alta, bastante alta. Y esto, pues, Brasil es el segundo país del mundo en actividad en redes sociales, que para nosotros, ¿no?, como compañía nos viene muy bien. Es un país con 10% de emprendedores. Y es un país que tiene 500,000 influencers digitales. O sea, es un país que en el mundo, ¿no?, de la Internet es muy innovador. A lo mejor voy a comentar algo que será un poco sorpresa, pero es un país que nos aporta estabilidad, ¿no?, que hablando de Latinoamérica no es el activo más común, ¿no? Pero el año pasado la inflación en Brasil fue más baja que Alemania y Estados Unidos. O sea, hemos visto, ¿no?, que a pesar de los sustos que hemos tenido desde el punto de vista político, ¿no?, pues que los problemas que hemos tenido se han resuelto desde un punto de vista constitucional y democrático. Y nos aporta un marco regulatorio bastante estable. O sea, yo creo que aquí los tres somos empresas, ¿no?, muy sujetas a regulación. Y por lo menos desde el punto de vista de la organización de las telecomunicaciones, es una zona estable, yo creo bastante estable, moderna. O sea, ahora se está enfrentando un tema, ¿no? O sea, nosotros estamos en Europa ahora un debate grande sobre cómo financiar el crecimiento de las redes de telecomunicaciones, una vez que muy pocos actores, pues, son responsables por todo el crecimiento de la red. Pues hay una discusión, pues, muy actual ahora en Europa, en la Comisión, sobre cómo financiar el crecimiento de estas redes. Y Europa lanzó una consulta pública a mitad de marzo, y Brasil lanzó una consulta pública muy similar 15 días después. O sea, súper actualizada, ¿no? Y creo que es un debate súper relevante. Y claro, pues también hay problemas, ¿no? O sea, yo creo que el ministro aquí ya lo comentó. O sea, el tema tributario, por la dimensión brasileña y por la complejidad que hay, y cada estado tiene su marco tributario, es un tema complicadísimo, o sea, muy complicado, muy complejo. Brasil representa para Telefónica más o menos un 20% de nuestro negocio, pero 70-80% de los litigios tributarios de Telefónica están en Brasil. Y además, o sea, son litigios brutales, enormes, que tarda mucho en arreglar. O sea, en general, un litigio tributario en Brasil tarda 18 a 19 años en arreglar. Y por hablar algo impositivo, el bueno es que en general la decisión final es buena, pero después de tardar 20 años. Con lo cual, o sea, nosotros solemos ver en Brasil que desde el punto de vista tributario es imposible prever el pasado, ¿no? Porque no sabemos, o sea, qué va a pasar. La buena noticia, ¿no?, como dijo el ministro, que eso se está arreglando. O sea, con lo cual, o sea, yo espero que hasta final del año va a haber una simplificación brutal del tema tributario. Con lo cual, si esto que es digamos, una pedrita que tenemos de los zapatos, no se suma a lo que he hablado antes, ¿no?, de la escala, de la innovación, del crecimiento, de la estabilidad, pues no, yo creo que Brasil para Telefónica es un mercado clave, y no es por otra razón que hemos invertido en Brasil estos 25 años entre inversión directa y reinversión de CAPEX, 90.000 millones de dólares. O sea, Telefónica es el país, Telefónica es la empresa, de todos los sectores, que más ha invertido en Brasil en los últimos 30 años. Y estamos muy orgullosos de esto. Pues sí, que es para estarlo, desde luego.
yo creo que para ser brasileño ha sido muy ponderado, muy equilibrado, ¿no? Es imposible no hablar de la reforma tributaria, además es que siendo brasileño también tenías que mencionarlo, es algo que realmente todos deseamos, ¿no? Que salga adelante. Yo he vivido en Brasil y sé también de la complejidad, además, ¿no? del sistema tributario y la enorme carga que supone para las empresas, ¿no? Sí, él lo dijo. Y bueno, para terminar, yo creo que el presidente ya está llegando, con lo cual tenemos muy poquito tiempo para terminar. Y aunque teníamos una segunda pregunta, me parece que la dejamos para después, pero paso a ti, Mario. El pasado 22 de marzo inaugurasteis una planta, ¿no? Un complejo de generación renovable conectado a la red nacional. Fue el presidente, Lula da Silva, de hecho estuvo en la inauguración. Brasil tiene una matriz, antes se comentó, en realidad de generación de energía, sostenible, energías renovables, no convencionales, mucha convencional también, porque hidroeléctrica es un 64%, ¿no? Pero Iberdrola prevé seguir invirtiendo al mismo ritmo que lo ha estado haciendo hasta ahora en Brasil, energía eólica, solar y, tanto más importante, infraestructuras de red para la conexión de estas energías renovables. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu também tenho o problema de ter morado 20 anos no Brasil, então tentaré ser o mais objetivo possível. Efectivamente, en el 22 de marzo del mes pasado inauguramos este complejo sustentable. Es un complejo eólico con integración fotovoltaica, con hibridación fotovoltaica, para aprovechar el máximo la capacidad de transporte de una línea de transmisión. Tenemos el orgullo de, como decía, llevar 25 años en Brasil, desde el año 1997. Creo que nuestro éxito se ha basado fundamentalmente en tres grandes cosas: en haber sabido escoger los socios con que comenzamos esta aventura, que fue Banco do Brasil y Previ, que es el fondo de pensiones de Banco do Brasil, lo que nos dio una visión muy clara de la cultura de cómo teníamos que hacer negocio. Yo creo que esa es una primera gran barrera o límite que hay que tener muy claro. El segundo fue una apuesta muy clara por el talento local. Yo creo que esa fue una gran visión en su momento de apostar por un talento joven y por un gran capital que tiene Brasil, por esa juventud y el ímpetu de esa juventud para hacer cosas. Y eso fue lo que nos permitió ir creciendo, tanto en distribución, en redes. Son 16 millones de contadores, casi 40 millones de brasileños reciben energía eléctrica gracias a Neoenergía. Y lo más importante, que el 90% de nuestra matriz energética, la de Neoenergía, es de fuentes renovables: hidráulica, eólica y fotovoltaica. Por lo tanto, la respuesta es muy clara. Continuaremos, por supuesto, invirtiendo y creciendo en energías renovables. Creo que es el gran patrimonio que tiene Brasil, lo decía muy bien el presidente de Apex. La transición en Brasil ya está hecha. Lo que hay que hacer es reafirmarla y venderla bien, industrializarla. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene Brasil por delante. Creo que los pasos que se están dando desde el punto de vista de la reforma tributaria son acertadísimos. Vendrá una reforma de simplificación jurídica después, que es el segundo gran elemento, que son los litigios, pero eso ya es un problema de otra cultura. Y lo más importante, yo creo que es la visión de una regulación estable, de una planificación en el sector eléctrico que ha permitido este crecimiento sostenido, que nos permite tener un crecimiento razonable desde el punto de vista de incorporar todavía muchísimos brasileños a la energía eléctrica, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho en nuestras áreas de concesión, conectando prácticamente 1 millón de domicilios en estos 25 años. Todavía tenemos gente que vive en el interior de Brasil que no está conectada a la red, ¿no? Y eso nos demanda un esfuerzo inversor muy potente y en donde focalizaremos gran parte de nuestras inversiones futuras. Y también en las redes de transporte, que yo creo que es una cuestión que es esencial, porque no podemos tener las fuentes de generación aisladas de las fuentes de distribución o de la capilaridad que permite que la energía llegue al consumidor. Y la energía renovable a bajo precio, que es lo más importante. Esas lecciones se aprenden con dolor. En el año 2001, Brasil tuvo un racionamiento muy profundo que le afectó mucho en la industria, y no por falta de generación, por falta de capacidad de transportar energía desde el sur del país al norte, donde había una sequía y no era posible abastecerse de energía eléctrica. Con lo cual, nuestros planes de inversión son auspiciosos. Yo creo que Brasil tiene una gran ventaja, una potencia, para quien la quiere ver como una potencia. Nosotros, que llevamos 25 años,
creo que Telefónica y Mapfre así también lo pueden corroborar, es una realidad, es parte importantísima, no solo de nuestra empresa a nivel global, sino que también de nuestra cultura como empresa. Yo tengo la fortuna hoy día de haber venido de Brasil a España y pues vengo con varias maletas de experiencias que me gustaría implantar aquí en España. Yo creo que soy un agradecido de la oportunidad que he tenido de vivir en Brasil y creo que Brasil está haciendo las cosas bien, va por un buen camino. La reinserción internacional de Brasil es fundamental para dar tranquilidad a los mercados inversores internacionales, que son los que apoyan el camino de las grandes inversiones. Muy bien. Pues muchas gracias, Mario. Bueno, muchas gracias a los tres ministros. Son tres claros ejemplos de, en fin, grandes inversiones, pero con potencial también, ¿no? Con perspectivas de expansión en el país. Y como sucede en estos tres casos, desde hace décadas pues las empresas españolas han llegado a Brasil con esa vocación de permanencia, colocando a Brasil como un destino preferente en su cartera global de inversiones, formando parte de ámbitos fundamentales también para el desarrollo económico y social del país. Además de estos tres grandes ejemplos, pues como es patrón habitual de la inversión española en el exterior, se encuentra también muy diversificada, ¿no? Sectorialmente, bien integrada con el tejido productivo local, con un ADN que es propiamente iberoamericano, ¿no? Que es también el nuestro. Y eso supone, en estos tres casos, y no es mera coincidencia, priorizar el mercado brasileño también dentro de la cartera global de estas empresas, porque Brasil ha llegado a tener un peso muy notable en el caso de estas tres multinacionales, sin duda acometiendo también a la vez una inversión con un importante músculo financiero y una inversión a la altura del reto. Antes se decía, Brasil es un país continental sumamente diverso, con polos de desarrollo asimilables a los que conocemos en nuestro entorno, sectores llamados también a tener un gran peso a nivel global, el agropecuario, las TICs, y es un país muy próximo, y antes lo decía también el presidente de APEX, en los afectos, ¿no? Muy conocido, pero también por conocer. Y esa vocación de permanencia de las empresas ayuda a reforzar ese compromiso y esos afectos. Desde aquí, sin más añadir, el mensaje desde las administraciones, como ya lo hizo el ministro Héctor Gómez, de colaboración total y absoluta para profundizar estos lazos de comercio e inversión que son estrechos, ¿no? Pero que sin duda pueden profundizarse todavía aún más para poder consolidar ese marco estable, predecible, transparente, que ayuda a nuestras empresas a estar cada vez más presentes. Y en ambos sentidos. Esperamos también que España sea ese mercado al cual las empresas brasileñas miren en esa asignatura pendiente pero necesaria que es la internacionalización de la empresa brasileña para consolidar el crecimiento también en Brasil, que pongan el foco en España como esa plataforma, ese país al que llegar, país conocido y amigo que le ofrece esa oportunidad de crecimiento también. Pues muchas gracias a los tres de nuevo y gracias a todos. Muchas gracias, secretaria de Estado. Muchas gracias, Jesús, Eduardo, Mario. Ha sido un panel muy interesante. En unos minutos accederán a la sala el excelentísimo señor presidente de la República Federativa de Brasil, la vicepresidenta primera del Gobierno de España y autoridades. Les rogamos permanezcan unos breves momentos sentados en sus asientos a la espera de su llegada. Muchas gracias.